Muy buena gente. Rolando Graña acaba de destrozar por completo al gobierno de Javier Milei. Del presidente Javier Milei. Estamos acostumbrados a la manera muchas veces retorcida que presenta los datos, confundiendo lo importante con lo accesorio. Estamos acostumbrados de eso. Sin embargo, hoy vamos a analizar algo que no fue mentira. Pero cuando le digo que alguien algún día nos va a tener que explicar, ya sea sociológicamente, políticamente, con psicología, no sé, alguien nos deberá explicar por qué nos hemos ido acostumbrando a un presidente que miente, retuerce las cosas, insulta. Por si no no recuerdan las mentiras recientes, mintió el presidente cuando dijo que él había encontrado en internet el contrato de lo que terminó siendo la criptoestafa Libra. Sí, algo que ya sabemos, en Estados Unidos se juzga como estafa, acá no se sabe cómo se va a juzgar porque ni el fiscal investiga y el juez sacó a los querellantes de camino con tal de que le designaran a la esposa en un juzgado de Hurlingham. Bien, pero el dato objetivo demostró que el contrato no existía en internet antes de que lo publicara Milei, o sea, Milei mintió. También mintió cuando dijo que lo iba a querellar a Diego Españolo, su amigo, amiguísimo, su abogado, el que iba a Olivos a escuchar música clásica en las veladas paquetas y terminó cometiendo, y por lo menos por eso lo están investigando, el delito tan inmundo como aumentar sobreprecios de los medicamentos y de las prótesis de los discapacitados para después manejar una cadena de coimas en plata negra, y es lo que está investigando la justicia. Veremos si se reactiva la investigación después de la feria. El presidente también mintió cuando dijo que la economía se iba para arriba como pedo de buzo, o cuando avala al ministro de Economía, el Toto Caputo, que dice que venían los 18 mejores meses de la historia de la Argentina. Desde el momento que lo dijo ya pasaron 5 meses y la economía no arranca. Después hay otros momentos menores de economía, de mentiras más precisas, si quieren. Acuérdense cuando Milei dijo, por ejemplo, incorporamos a 600.000 chicos a la asignación universal por hijo. Era falso. En verdad habían incorporado a 96.800. No 600.000, 96.800. Se tomó el trabajo chequeado, la página web de chequeo de datos, de corroborar esto. También Milei mintió cuando dijo, durante nuestra gestión no aumentó el desempleo, pero el desempleo que hereda en el tercer trimestre del 2023 era del 5,7%, ¿sí? Y en el tercer trimestre del 2025 es del 6,6%, o sea que ahí también hay mentiras. Pero hay algo en lo que efectivamente Milei no mintió. Y eso sí generó mucho debate, porque con un modelo económico donde se cierran empresas, se pulverizan puestos de laburo en blanco, ¿cómo era posible que hubiera bajado la pobreza? Y sí, en los años de Milei bajó la pobreza, por lo menos de los niveles que la había dejado aquella incomprensión que tuvo el peronismo sobre el fenómeno inflacionario. El último peronismo, el de Alberto Fernández, entendió que la prioridad era reactivar la economía después de la pandemia, puso anabólico y esto terminó en una inflación que le hizo perder las elecciones al peronismo. Milei es el producto de eso. Y ahora van a ver un cuadro que muestra algo que nosotros les habíamos anticipado, ¿sí? Esto es un cuadro de la consultora Exquanti que mide, o sea, está medido no con los datos del INDEC, con los datos disponibles en la página web del INDEC. Claro, lo miden los economistas. Si yo entro ahí no entiendo nada, pero los economistas. Y les voy a mostrar esta noche, en base a los datos que hay, por lo menos de 3 economistas que investigaron esto, cómo el relato de la pobreza se cortó. Ya hace un tiempo, a fines, o sea, cuando se difundió el dato de pobreza del fin del 2025, del último semestre, nosotros decíamos, mientras el gobierno festejaba la baja de la pobreza, ¿sí?, que la había dejado esto está medido en millones, no en porcentajes, ¿eh? El porcentaje que da el gobierno es del 28 y pico, ahora se los digo, pero esto está medido en millones de personas. Y nosotros decíamos en aquel momento que, ojo, que la baja promedio que se veía en el semestre tenía una pequeña colita donde despegaba la pobreza, volvía a subir la pobreza. ¿Por qué? Porque recuerden que hubo una escalera de aumentos de la inflación de un poco más de 6 meses. Bien, ese aumento de la pobreza se profundizó, ¿sí? Lo que era una colita, apenitas, siguió subiendo. Insisto, estos son cálculos en base a datos oficiales. Y entonces, esta pobreza, ¿sí?, que había llegado a este momento, había empezado a subir y ahora volvió a subir. La pobreza en la Argentina se publica cada 6 meses, por eso este no es un dato oficial. Pero claro, hay economistas que lo calculan, ¿sí? Enseguida les voy a mostrar lo que calculó también la Universidad de Itela. La propia ciudad de Buenos Aires mide la pobreza cada 3 meses. No se sabe bien por qué en el INDEC se mide cada 6 meses, en un país como la Argentina, donde la pobreza se debería medir casi minuto a minuto. Bueno,
esto con estos datos, ¿sí?, con la encuesta permanente de hogares y con el informe de empleo y distribución de ingresos, los economistas, o estos economistas, sacaron un cálculo. No es un cálculo con encuestas propias, es un cálculo en base a los datos disponibles en el INDEC. ¿Sí? Mañana se va a difundir la nueva encuesta permanente de hogares y otros economistas podrán sacar otros datos y van a comprobar que esto mismo que yo les estoy diciendo. El cuadro evolutivo lo podemos ver, porque acá cuando yo les digo, bueno, un presidente que mintió tanto, en algo dijo la verdad. Efectivamente, él sacó a millones de personas de la pobreza. Después viene la discusión. Esta es la pobreza que hereda de Alberto, 18 millones de personas. Se los digo en millones de personas para que se entienda, ¿sí? 18 millones de personas es lo que deja Alberto Fernández. La devaluación de Milei lleva a 25.700.000 personas la pobreza. Y a partir de ahí, claro, ahí viene el primer disenso. Milei dice, no, me habían plantado una devaluación. Uno puede decir, no, la devaluación es una decisión de Milei, ¿sí? Entonces Milei cuenta, cuando dice 10, 12, 14 millones de personas, cuenta desde el 25 hasta este 12. Dice, acá está, 12, 13, 14 millones, bueno, no importa. Dice del 25,7 al 12,8, calcula Milei, ¿sí? Y ahí sí le da casi 13 millones de personas que sacaron de la pobreza, el relato oficial. Pero lo que le deja Alberto es 18. ¿Sí? En un punto, acá Milei quiebra las cifras que hereda de Alberto y después la pobreza sigue bajando de acuerdo con la baja de la inflación. Pero acuérdense que en estos últimos meses volvió a subir la inflación y acá se ve el aumento de la pobreza. Después, si uno lo quiere comparar gestión contra gestión, la verdad que lo que puede decir es que los 14,6 millones de pobres que están con los que termina el trimestre del 2026 están arriba, o sea, es un dato mejor que los 15,8 millones que tiene Alberto Fernández en su mejor momento, ¿sí? Pero no superan al mejor dato de Macri, que fue de 11 millones de personas en el 2017. Digo, para hacer comparativas. ¿Sí? ¿Qué fue cada uno? ¿Cómo movió cada uno el amperímetro de la economía y cómo se sintió esto en el común de la gente? Ahí lo tienen. Cuando uno ve esto, dice, bueno, ¿cómo medir en números? Porque vieron que Milei siempre dice, sacamos a 10, 12, 14 millones de personas de la pobreza. Bueno, van a ver este otro cuadro ahora, también de Exquanti, y van a ver que no son ni 10, ni 12, ni 14, que son 3 millones casi y medio, 3.472.000 las personas que salieron de la pobreza durante la era Milei. ¿Sí? Esto es, acá es cuando se dispara, acá es cuando baja, los famosos 12 millones de los que hablaba Milei. ¿Sí? Esto es lo que varió ahora. 1.700.000 personas aumentó la pobreza en este trimestre y este es el neto, con la cuenta que yo les mostraba el otro día. O sea, la cuenta que yo decía, bueno, si uno toma el final de Alberto y la inflación, es una medida que tomó Milei, bueno, el dato neto, cuando Milei dice 14 millones de personas, no, son 3.472.000 personas. Ahora bien, ¿cómo lo vive la gente en la calle? Porque estos son números, y ya sabemos, los números son fríos, ¿sí? Sirven para la macroeconomía, sirven para la discusión política, y los números a su vez se pueden manipular. Pero ¿cómo lo vive la gente? Salimos a la calle a hacer una pregunta sencilla, ¿te sentís más pobre ahora que hace un año? Escuchen. ¿Te sentís más o menos pobre que hace un año? Más. ¿Por qué? Porque me dan los gastos. Igual, no sentí un cambio en mi economía. Más, ¿Por qué? por los precios. Sigo ganando lo mismo que se ganaba hace 2 años atrás. Entonces, por ende, pobre, porque es la realidad. Igual. ¿Por qué? No, porque veo que las cosas no avanzaron como tal vez prometieron y estamos estancados. Igual, la plata no me alcanza, nunca no me nos llevo, digamos, a fin de mes y hay poco movimiento de consumo. ¿En qué situaciones notas que sos más pobre? Y en que hay que tratar de juntar más plata porque los aumentos son mensuales. Económicamente, A veces no alcanza con un solo trabajo para vivir y tener, no sé, una economía ideal. No me alcanza para llegar, tengo que hacer malabares, digamos. Varios de los elementos del relato de gobierno entraron en crisis. El relato de la lucha anticasta,
quedó caído, sobre todo con postales tales como los acomodos en el Banco Nación a la hora de conseguir préstamos hipotecarios para tipos que se hubieran ido por el mundo privado no hubieran conseguido nunca un hipotecario para comprarse las casas que se compraron. El relato de la moral como política de Estado quedó muy cuestionado después de Adorni, de Spert, de Españolo, del Curro de Landisi, de Libra. Difícil. Milei va a seguir insistiendo con eso, pero le queda poco. El gobierno solo se aferra a la caída de la inflación como consigna con la que cumplió con su electorado. Pero como producto de la caída de la inflación estaba la baja de la pobreza. Ustedes lo veían en el comienzo del programa, Milei diciendo, liberal, qué sé yo, sacó 12 millones de personas de la pobreza. Bueno, si esta tendencia se profundiza, puede que no, porque hay que decir que el ritmo inflacionario bajó en el segundo trimestre, pero si esta tendencia se profundiza y no se compensa, otro de las bases del relato Milei de sacar a millones y millones de personas de la pobreza va a entrar en crisis. Porque hasta acá, efectivamente, después de la devaluación, Milei puede decir, yo siempre, la curva de descenso de la pobreza siguió. Acá pegó la vuelta, ¿eh? Con lo cual, esto pone en crisis el relato mileísta de la baja permanente de la pobreza que favorece la baja de la inflación. ¿Sí? Después está la cuestión de los ingresos. ¿Sí? Ahora van a ver otro cuadro donde van a ver cómo es la cuestión de los ingresos. Esto también, basado en datos del INDEC. ¿Sí? Y para hacer la comparativa, se ve, este es el promedio de los ingresos y cómo se estancaron en el último trimestre. El estancamiento de los ingresos frente de los ingresos promedio, bajo, medio, alto. Fíjense cómo los ingresos del sector alto, que es el único favorecido en la Argentina, son los que más crecieron. Pero el ingreso promedio está estancado en 87. ¿Qué quiere decir este 87? La base es la normalización del INDEC en el gobierno de Macri en el año 2017. Y ahí es base 100. O sea que comparativamente, contra el gobierno de Macri, el promedio de los ingresos está un 13% abajo. Cifras, en base a las cifras que cualquier economista puede sacar en el INDEC. Claro, yo no puedo hacer estos cálculos, pero hay economistas que sí lo hicieron. Y que sí están viendo este cambio de tendencia por el cual la pobreza que venía bajando, pese a la bronca que hubo y gente que decía, no, si yo me estoy quedando sin laburo, ¿cómo es posible que esté bajando la pobreza? Bueno, pese a todo eso, el propio INDEC oficial es el que empieza a registrar el cambio de tendencia y de aumento de la pobreza y el estancamiento en los ingresos. En este 87, ¿sí? Que es, por cierto, mejor que el último trimestre, acá vamos a Alberto, es mejor que el 75 que deja Alberto. Esto es el primer trimestre del 2024, con la bruta devaluación de Milei, el ingreso promedio empieza a subir, pero se estanca, ya lleva 12 trimestres estancados en 87 en un contexto inflacionario. Otros economistas también empiezan a ver, en base a estos mismos datos del INDEC, que la pobreza vuelve a crecer. Es un trabajo muy sesudo, pero en la Universidad Torcuato Di Tella hay un economista que se dedica a medir pobreza, que se llama Martín González Rosada, que publica esto, un nowcast de la pobreza, y estima, ¿sí?, para el semestre, acá hay un error, es el semestre enero 2026, julio 2026, estima una pobreza que va a rondar entre el 30 y el 33%. Recuerden que medido en porcentajes, la pobreza que daba el gobierno en el último semestre estaba en el 28,2%. Bueno, ya son varios los economistas que con los propios números del INDEC, procesándolos, dicen la pobreza va a estar entre el 30 y el 33%. Uno puede decir, bueno, es mucho, es poco. En cualquier caso, esto va a obligar, teóricamente, si no hay algún cambio maravilloso, porque ya el semestre terminó, si no hay algún cambio extraño, en septiembre, cuando se comunique el semestre de pobreza, el gobierno va a tener que admitir que subió la pobreza. Podrán decir, bueno, fue un momento porque había subido la inflación, van a aparecer las excusas, pero el semestre terminó en junio. Todavía no está medido, pero la tendencia indica que el semestre va a ser una pobreza del 30% contra el 28% que tenía en el semestre anterior. Y Milei, que insistía tanto que estaba bajando la pobreza, bueno, va a tener que reacomodar su discurso. La ciudad de Buenos Aires, que mide la pobreza trimestralmente, a ver si podemos ver, también había medido un aumento en la pobreza. Claro, piensen que estamos en la ciudad más rica de la Argentina, con lo cual, en el caso de la ciudad de Buenos Aires, dice que la pobreza es igual, ¿sí?, pero registra, ¿sí?, un aumento en la indigencia en Ciudad de Buenos Aires. Ciudad de Buenos Aires, que mide, insisto, trimestralmente, también ve que la caída de la pobreza se había estancado y que le había aumentado la indigencia. O sea, los pobres
no solo eran pobres, sino que crecía la cantidad de indigentes, aunque estuviera estancada la cantidad de pobres. Ese relato de que las políticas de Milei estaban bajando la pobreza de manera drástica, entra en crisis. Veremos después cómo lo justificarán, cómo lo argumentarán. Puede que en el segundo trimestre, como bajó un poco la inflación, puedan corregir estos números. Pero el dato está disponible, está en la base de datos del INDEC para quien lo quiera consultarlo, para quien sepa procesarlo. Después les voy a mostrar otro dato, porque uno dice, bueno, la pobreza, pero tampoco le va nada bien a la clase media. Uno de los símbolos de la clase media es la compra de un auto 0 kilómetro. Vean este dato, del mes de julio. Acá es la Asociación de Concesionarios de la República Argentina. 30% año contra año cayó el patentamiento de autos en la Argentina. O sea que al patentamiento de autos, a la compra de autos nuevos, no los salvan ni los autos chinos. Y la variación mensual, ¿sí? Junio contra julio, 7,7. Pero el dato impactante es este. Cayó un 30% el patentamiento de autos, un símbolo de la clase media argentina. Sí, a ver, no es el único dato, digamos, que habla de la crisis de la clase media en la Argentina. Piensen que, por ejemplo, el consumo masivo de alimentos y de productos básicos, ¿sí? En el primer semestre de este año cayó 14,5. El aumento de la morosidad, de lo cual hemos hablado mucho aquí en GPS, está comparado, o sea, es mayor la morosidad en las familias que la que hubo en la crisis del 2001. El incumplimiento de préstamos tomados en billeteras virtuales es del 31,5, o sea, un tercio de la gente que pidió guita en Mercado Pago, en Tarjeta Naranja, en Ualá, en todas las billeteras virtuales, no paga directamente. Y a veces hasta incluso desinstalan la aplicación y que lo vengan a buscar. Bueno, y por supuesto la capacidad instalada de la industria, que es del 54%. Frente a todo esto, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno? ¿Qué es lo que está haciendo el presidente? Nada, más de lo mismo. Vino Kristalina Georgieva, que habló maravillas de dónde va la Argentina. Se ve que estos números de la pobreza no se la mostraron, porque Kristalina Georgieva dijo, no, pero la pobreza va a llegar al 20%. No estaría llegando al 20%, va camino más bien de llegar al 30%. Con esta colita y con este aumento va camino más bien de llegar al 30%. Kristalina Georgieva incluso hizo... entre los muchos elogios, digo, bueno, pero la recuperación tiene que llegar a todos, ¿sí? Como queriendo decir, bueno, pónganse las pilas y reactiven un poco la economía. El gobierno no tiene en agenda nada de esto. Ha entrado una especie de plan aguantar, ¿se acuerdan del plan aguantar que le atribuían a Sergio Massa? Bueno, un plan aguantar que con la baja de la inflación le mantenga el electorado, el núcleo duro, y esto le permita entrar en el balotaje o incluso, si logra terminar con las PASO, ganar en primera vuelta. Es un plan aguantar con la baja de la inflación como última bandera, porque la cuestión de la pobreza viene complicada y porque la recesión económica se empieza a sentir. El gobierno está, incluso acá se puede ver también, tiene números de pobreza similares a los que tenía Macri en su peor momento, cuando le cortan los pagos y empieza a haber una crisis recesiva, que algunos llamaron estanflación en aquel momento. Se le dispara la pobreza a 14 millones de personas. Después de este número bárbaro del 11, le sube a 14%. Milei está en un momento similar, 14,6 millones de personas en la pobreza. ¿Qué hace además el presidente? Además de no hacer, o sea, de mantener la misma receta, vuelve a la batalla cultural. Y entonces arrancó que los extranjeros universitarios tienen que pagar, el DNU contra los discursos de odio, que Javier Milei hable de discursos de odio, el tipo que como un mantra ponía en sus tweets, no odiamos lo suficiente a los periodistas, que ha insultado gente a diestra y siniestra, la mayoría de las veces sin motivo, solo porque le parecía. ¿Qué otra cosa es un insulto sino un discurso de odio? Bueno, el presidente ha descubierto los discursos de odio y dijo, bueno, ahora nos vamos a poner firmes y todo aquel que hable mal de la Argentina no será admitido. En una historia de Instagram, el presidente había puesto que una de las que había emitido discursos de odio contra la Argentina fue Rosalía, la cantante catalana que está en la Argentina. Bueno, Rosalía está en la Argentina, entró, nadie le echó, nadie le va a echar, con lo cual toda la cosa de los discursos de odio era pura cañita voladora, pura prédica tribunera. Mientras tanto, en la Argentina la pobreza crece y las fábricas cierran. Bienvenidos, esto es GPS. Ahora sí, llegamos al final del video. Si te gustó, deja like, suscríbete al canal y no te olvides de dejarnos tu opinión en la caja de comentarios.